Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. A esta hora vamos a entrar en comunicación con el compañero Gilmer Ibáñez, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera de nuestro país. Le damos la bienvenida al compañero Ibáñez. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, compañero. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Correcto. En primer lugar, hemos tomado conocimiento que en los últimos meses se está produciendo una ola de despidos, fundamentalmente a nivel de los dirigentes sindicales. Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando en el sector? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, en realidad, ya desde el año pasado, a mediados por ahí, por septiembre, octubre, las empresas en el sector han implementado para nosotros una política antisindical contra los trabajadores sindicalizados y dirigentes, donde se viene hostilizando y se viene también despidiendo a los trabajadores. En la federación ya actualmente tenemos despedidos, que no recuerdo, a 5 trabajadores que son secretarios de distintas organizaciones sindicales. Dentro de ellos, por ejemplo, el compañero secretario general de Ajinomoto se lo despidió. El secretario general de sindicato Insumet también se lo despidió. Y actualmente hay un procedimiento de investigación contra el secretario general de Inritei Pharma, un sindicato de grupo económico que hemos constituido recién. Y también el sindicato Cifarma se está haciendo un procedimiento de despido con compañeros secretarios de defensa legal, y también con los compañeros de Inca Pharma, los químicos farmacéuticos, donde también la empresa ya inició procedimientos de despidos a puertas de iniciar una huelga por suspensión de pliego a reclamos. Entonces, esto nos trae justamente que evidentemente los empresarios actualmente se sienten con el poder político, digamos, de una manera, y están arremetiendo contra los trabajadores sindicalizados mayormente, ¿no? Y los líderes, en realidad. Ante esto, actos antisindicales, políticos antilaborales que están implementando las empresas, nosotros vamos a plantear una plataforma de lucha también contra estos despidos, pero ya quizás ya no a nivel de empresas, sino también a nivel de organizaciones empresariales de segundo y tercer nivel, digamos, Uh-huh. de Sociedad Nacional de Industria, CONFIEP. Y creo que ahí la tarea de organizar los trabajadores y movilizarnos a sus respectivos establecimientos, ¿no? Estamos justamente evaluando esa plataforma de lucha, porque no podemos permitir que sigan despidiendo a nuestros compañeros líderes sindicales que lo que hacen es defender los derechos laborales que están en la Constitución, que están en tratados internacionales, y por lo tanto tenemos que actuar de una manera articulada, de una manera unida, de una manera que podamos defender nuestros derechos laborales. ¿No? Es la preocupación que tenemos en el sector, ¿no? En Y por esa otra lógica, parte, pues, sí, sí, cuéntenos. hemos, y digamos, No, le decía que dentro de esa lógica va a ser muy difícil eh, que los dirigentes, la mayoría son jóvenes, puedan asumir responsabilidad a nivel del sindicato, porque forma sindicato y te despido, ¿no? Esa lógica está severamente cuestionada a nivel de la Organización Internacional del Trabajo. Todos tienen derecho a sindicalizarse de acuerdo a las normas establecidas en la Constitución de cada país. Y esta arremetida es muy fuerte, ¿no? sí, nos preocupa porque evidentemente hay tratados internacionales, y a puertas de que va a venir una misión de la OIT
para justamente ver la mitigación de que se garantice los derechos laborales en nuestro país, pero en realidad, si hacemos un resumen, las empresas y el Estado están vulnerando, contraviniendo los derechos laborales, los derechos colectivos de los trabajadores, como es el derecho a la libertad sindical, ¿no? Desde el mismo Ministerio de Trabajo, sabemos que hay una política, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, de que se declaren todos los procedimientos de huelga improcedentes. Es un tema que no se ha visto en los últimos tiempos, por lo menos en los últimos años. Y el Ministerio de Trabajo ha establecido criterios y le pone un montón de peros para que los trabajadores no puedan ejercer el derecho a la huelga en el marco de una negociación colectiva, ¿no? Entonces es un tema que viene esta política desde parte de el Ministerio de Trabajo, evidentemente por la política de gobierno, y evidentemente los empresarios vienen también haciendo sus actos antisindicales. Entonces, eso nosotros que venimos a denunciar, ¿no? Que evidentemente cuando un dirigente sindical defiende sus derechos, se siente firme, lamentablemente es despedido. Y es por eso que, al margen que los empresarios han dicho, hay que implementar un diálogo social a través del Consejo Nacional de Trabajo, a través de las organizaciones que tenemos, pero ese diálogo social no funciona porque, por un lado, se sientan a dialogar, pero por otro lado, te despiden a los líderes sindicales, ¿no? Entonces, no hay una coherencia que permita justamente entablar un diálogo que permita tener una relación armoniosa entre sindicatos y trabajadores, ¿no? Ahora, este clima de inestabilidad, eh, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? ¿Tiene facultad para exigir la reposición de estos trabajadores por este abuso que comete la empresa? ¿O simplemente los amonesta y le pone una multa y ahí queda todo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, la encargada de hacer el seguimiento y fiscalizar que haga el pleno cumplimiento de las normas laborales es SUNAFIL. El Ministerio de Trabajo ya se ha desligado. Bueno, SUNAFIL es una entidad escrita al Ministerio de Trabajo que tiene la responsabilidad de fiscalizar, pero lo que no tiene SUNAFIL es de, digamos, de impartir justicia, como sí lo tiene el Poder Judicial. Entonces lo que hacen las empresas, se constituyen sindicatos, lo despiden y lo que tiene que ir decidirse el Poder Judicial. Y el Poder Judicial evidentemente es una ola muy engorrosa con la carga procesal que hay en el Poder Judicial. Es un poco difícil que los trabajadores puedan ejercer su derecho laboral. Por ejemplo, estoy hablando de los compañeros de Latina que fueron despedidos y que eh, se ha demandado al Poder Judicial y que estos se presentan medidas cautelares, algunas están en evaluación y algunas pueden rebotar porque dicen que todavía no hay una sentencia. Entonces, es un tema que tenemos que verlo también desde el Poder Judicial, que el Poder Judicial es la demora procesal, pero cada juez tiene un criterio distinto, en este caso derecho a libertad sindical, que debería ser lo más rápido posible para que los trabajadores regresen a ejercer sus derechos laborales como también su derecho a la libertad sindical, ¿no? Entonces, hay todo un tema. SUNAFIL prácticamente solamente pone la multa y más allá de eso no puede hacer nada. Entonces, vamos al Poder Judicial, hay que esperar un año para que haya una audiencia de conciliación, otro año para que haya audiencia de juzgamiento, y anda, demórate 3, 4 años para que seas recién repuesto en tu puesto de trabajo. Entonces, es un tema que es muy complicado acá en el Perú ejercer el derecho a la libertad sindical, negociación colectiva o el derecho a la huelga. Estamos dialogando en esta oportunidad con el compañero Gilmer Ibáñez, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufactura, de las manufactureras. Este panorama laboral definitivamente nos pone en el ojo de la tormenta a nivel de América del Sur. Creo que acá en el Perú es el sitio donde más se violan los derechos laborales, ¿o estoy equivocado? Bueno, comenzando primero por la política laboral, que el gobierno hasta la actualidad no implementa nada para crear puestos de trabajo, ¿no? Estamos hablando de más de un 70% de informalidad laboral en nuestro país y solamente un 25 o un 30% pasan a la formalidad. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno en los últimos años, o los gobiernos de los últimos años para poder revertir esto? Nada prácticamente. Entonces, ante una situación de esa naturaleza, nos pone en el país casi los últimos en América Latina de tener la informalidad que tenemos en este país.
Entonces es un tema muy complicado para poder también organizar a los trabajadores, toda vez que la mayoría pueden trabajar en una microempresa o un trabajo independiente y tenemos poco porcentaje de formalidad en nuestro país. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hasta actualmente el gobierno no ha implementado ninguna política pues, que pueda restablecer esa situación. En esta coyuntura laboral, eh, si esto es lo que pasa a nivel de las organizaciones o de empresas que tienen su sindicato, ¿cuál es el panorama de aquellas que no tienen sindicato? O sea, que no tienen el instrumento de defensa legal, el instrumento de defensa de sus derechos como trabajadores. Bueno, ahorita hay una situación muy crítica, una coyuntura política y social muy difícil, económica también, porque ya por ahí se vienen los ceses colectivos, despidos colectivos, y lamentablemente donde no hay organizaciones sindicales, mayormente las empresas mantienen a sus trabajadores con sueldo mínimo. Nosotros, por ejemplo, recién hemos constituido el sindicato de Promar o Maestro, digamos, y entonces nos hemos dado con la sorpresa que los mantienen con sueldos mínimos, que cuando se habla del grupo Intercor, que evidentemente de Rodríguez Pastor, que es el multimillonario del Perú, pero sin embargo a sus trabajadores los mantiene con sueldo mínimo. Entonces se forma el sindicato y comienzan a despedir a los trabajadores. Entonces, cuando no hay sindicatos, las empresas hacen uso y abuso del poder de dirección que le da la ley, pero cuando hay sindicato, alertan y comienzan a despedir a los líderes, ¿no? Entonces, evidentemente, la situación es crítica donde no hay organizaciones sindicales y cuando se constituyen, comienzan a hostilizarlo, comienzan a despedirlos y evidentemente el Estado no hace prácticamente nada ante esta situación tan crítica en nuestro país. Esta respuesta de los empresarios en relación a los trabajadores también se debe manifestar en el tratamiento que hay para los aumentos. ¿Cómo hace la empresa privada cuando no hay sindicato, no hay pliego para dar los aumentos a los trabajadores? ¿Cómo los califica? Bueno, hay una ley que cada empresa debe tener para que pueda, una política salarial, poder ver las bandas salariales y toda una estructura, pero la mayoría de empresas no lo hacen. Cuando hay sindicato, evidentemente existe la negociación colectiva que permite justamente negociar sus remuneraciones u otros beneficios sociales dentro de la relación laboral. Pero cuando no hay sindicato, estamos evidentemente ante una situación a merced del empleador si les otorga a los trabajadores o no. Eso es ya facultad del empleador. O también negociación entre empleador y trabajador, pero cuando no hay sindicato es un poco difícil que pueda haber esta situación, ¿no? Y ya cosa cambia cuando hay un sindicato y el sindicato comienza a negociar colectivamente por condiciones de trabajo. Y eso es el temor que tienen los empresarios, ¿no? Pero lamentablemente en una empresa que no hay sindicato, tomará la política que el empleador de decir si les aumento o no les incremento a los trabajadores, ¿no? Bien, estuvimos el otro día por Replay y nos dimos con la sorpresa de que era un sindicato o es un sindicato que salió a las marchas, hicieron protestas, hicieron paralizaciones ante abusos que comete la empresa y nos dimos con la sorpresa de que en el lugar donde atienden al público ya prácticamente ese sector que habían como 8 o 10 trabajadores ahí lo han reducido todo a caja. O sea, Caja ahora le da el informe de cuánto debe, Caja le dice cuál es la situación del trámite que está haciendo y en Caja usted paga. O sea, ahora el trabajador hace 3, 4 funciones que antes estaban repartidas pues por el desempeño de otros trabajadores, ¿no? Y eso me sorprendió bastante, compañero Gilmer Ibáñez. En los últimos tiempos lo que están haciendo las empresas es simplificar sus operaciones o simplificar la cadena de producción que se llama y pues someten a los trabajadores a un cese colectivo que permita justamente la reducción
de los salarios de los trabajadores o la reducción de los puestos de trabajo, como se ha visto en varias empresas. Ujú. Por ejemplo, ahorita estamos en un procedimiento de cese colectivo con los compañeros de AGE, ¿no? De los Añaño, donde justamente hizo una reestructuración empresarial y se metió a los trabajadores a un proceso de cese colectivo de más de 200 trabajadores. Es decir, esta máquina obsoleta, donde trabajan 20 personas, me compro una máquina nueva y esta máquina nueva me necesita 2 o 3 personas y los 18 trabajadores se Se van a van la a... calle, mediante un Ujú. proceso de cese colectivo. Eso está pasando también en el tema del comercio. Y en realidad en todas las empresas lo que trae la tecnología justamente es eso, pero hay que los trabajadores vernos la posibilidad también de capacitarnos y poder ver o poder conversar cómo se puede reubicar a otros puestos, como sí se ha hecho en algunas otras empresas. Pero la coyuntura está así, y o despiden a los trabajadores o someten a una supuesta negociación e implementan lo que es servicio de transición laboral, que es un problema muy grave en el sector, ¿no? Está Bien. afectando demasiado el tema de las series, ¿no? Bueno, compañero Gilmer Ibáñez, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera, muchas gracias por participar y simplemente mencionar y dar a conocer a los que nos escuchan a través del programa en concreto que hace 95 años la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, fue fundada por José Carlos Mariátegui. Están de aniversario. No sé si quiere agregar algo más. Es una reflexión, el día de hoy vamos a tener un acto cultural acá en el local del Sindicato de Telefónica del Perú, es recordatorio de los 95 años de nuestro aniversario, 95 años de la central. Es un hecho histórico que nuestro amado José Carlos Mariátegui haya constituido la CGTP, que ha servido como no solamente en la defensa de los derechos laborales, sino en la defensa de la democracia en nuestro país. Y que el día de hoy vamos a hacer justamente ese acto cultural acá en el local de Telefónica, así que todos están invitados a participar en este acto cultural, todos los trabajadores de la CGTP. Muy bien. Muchas gracias. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros.